Cuando tras un primer episodio de luxación de rótula, esta se vuelve a salir de su sitio, es cuando hablamos de luxación recidivante de rótula. Y sobre ello hablaremos en el siguiente vídeo. Las luxaciones recidivantes de rótula suponen un problema muy complejo tanto para el paciente como para el cirujano y casi siempre requieren cirugía, sobre todo cuando el paciente experimenta luxaciones recurrentes tras traumatismos mínimos, lo cual supone una gran limitación e incapacidad para las actividades de la vida cotidiana. En estos casos es de vital importancia analizar una serie de factores anatómicos del paciente que contribuyen a que esa rótula se salga constantemente de su sitio. Y por orden de importancia y resumidamente son los siguientes. En primer lugar, la forma que tiene el fémur en la rodilla. En algunos pacientes, durante el desarrollo, no se forma el surco por el que tiene que deslizar la rótula y este es completamente plano. Esto es lo que llamamos una displasia troclear. En segundo lugar, los ejes que tienen nuestras piernas o lo que llamamos el ángulo Q, que es el que forman el fémur y la tibia. Cuanto más acusado sea este ángulo, mayores fuerzas tenderán a desplazar la rótula hacia afuera. Y por último, la altura que tenga nuestra rótula con respecto a la tibia. En algunos pacientes, la rótula se dispone más alta de lo normal, lo cual hace que ésta dificulte su entrada en el surco troclear a la hora de doblar y estirar la rodilla, facilitando que se pueda luxar. Bien, pues la presencia o ausencia de estos factores determinan la cirugía a realizar, lo que en nuestro gremio se ha denominado como cirugía a la carta. En general, y para no complicar mucho la explicación, lo que solemos realizar son tres gestos fundamentales. En primer lugar, reconstruimos el alerón medial, que recordemos que siempre se rompe cuando existe una luxación de rótula. En segundo lugar, realizamos una liberación del alerón lateral, que en ocasiones suele estar tenso y tira de la rótula hacia afuera. Y por último, en la mayoría de los casos es necesario realizar una transferencia de la espina de la tibia. En esta zona se inserta el tendón rotuliano y necesitamos colocarla en una posición para mejorar el deslizamiento de la rótula sobre el fémur y evitar que ésta se luxe. Otras intervenciones adicionales pueden estar encaminadas a corregir los ejes de las piernas si estos están muy alterados o a mejorar la profundidad del surco troclear si existe lo que hemos denominado una displasia de trócleo. En general se trata de cirugías relativamente complejas donde debe existir un estudio preoperatorio bastante completo con radiografías de todos los ejes, resonancia y en ocasiones también un escáner. Por ello os recomiendo que siempre consultéis con cirujanos acreditados y con experiencia en el tratamiento de este tipo de lesiones.